No sé si usted sabe, y empiezo preguntando eso, no sé si usted sabe qué es un axioma. Los axiomas son enunciados que se consideran evidentes y se aceptan como verdades universales. Sirven de fundamento para muchas otras teorías, ¿no? Los axiomas se utilizan en diversas disciplinas. Por ejemplo, en la geometría, un axioma es dos líneas paralelas, nunca se toca. Nunca se toca. Un axioma de las matemáticas hay muchos, pero uno es el orden de los números no afecta el resultado de la suma, ¿cierto? Un axioma de la lógica es una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Es imposible. Un axioma de la biología es que la vida no puede ser transferida a una materia inerte. No puede. Y un axioma de la comunicación, la teoría de la comunicación desde principios del siglo pasado, es que es imposible no comunicar, ¿cierto? Eso es un axioma de la comunicación. Usted siempre comunica, así usted esté callado. Obviamente no puede haber un axioma que contradiga a otro. No sería verdad, y uno o el otro pues sería falso. Hoy vamos a hablar de dos axiomas bíblicos, dos verdades que para muchos son una contradicción, pero para que la lógica bíblica son dos axiomas que no se contradicen y que describen la grandeza, la maravilla de la sabiduría y de la mente de Dios. Así que vamos a Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Vamos a estudiar estos dos axiomas bíblicos, estas dos verdades bíblicas, que aparentemente son dos axiomas que se contradicen para algunas personas. Mire lo que dice Mateo 11, del 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, Señor, que están claramente en tu palabra, que es inspirada y suficiente para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender estas verdades de la Escritura, que en nuestra mente, Señor, no podemos entender, incluso a veces no podemos y no queremos aceptar, Señor. Ayúdanos, como siempre te lo decimos, no a cuestionar tu manera de obrar, Señor, sino a someternos a tu voluntad siempre. Tu voluntad que está aquí en tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu libro santo y entender lo que dice. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Estos versículos, como usted ve, son la conclusión del capítulo 11 de Mateo. Un capítulo que realmente ha sido fascinante para todos nosotros, creo yo. Y en este capítulo, en la primera parte, el Señor reafirma a Juan el Bautista y le dice a Juan el Bautista, le reafirma que Él es el Mesías esperado, ¿no? Él tenía muchas preguntas y manda a preguntar con algunos discípulos de él si Él era verdaderamente el Mesías. Y el Señor le dice que claro, que Él es el Mesías y que lo puede comprobar por medio de sus milagros, sus señales y por la enseñanza que Él hizo. Luego, después, en el capítulo, Él va a describir la grandeza de Juan y de su ministerio como su mensajero, como el precursor que anunciaba al rey. Después de eso, el Señor va a describir cómo la nación rechazó el mensaje de Juan y también rechazó su mensaje. Y por eso va a condenar, que eso fue lo que vimos hace 8 días, va a condenar la incredulidad del pueblo, afirmando que aunque lo vieron hacer innumerables milagros que mostraban que Él era el Mesías, no se arrepintieron y por eso iban a tener el peor de los castigos en el infierno. Lo increíble de este capítulo es que no termina
aquí, o sea, no terminan los versículos anteriores que acabamos de ver. No termina con esta justa condena por la obstinada y necia incredulidad de quienes fueron testigos del poder y de la vida de nuestro Señor Jesús. Este capítulo termina más bien con una explicación de cómo Dios obra la salvación y de una invitación para ir a Cristo, para ser librados del mismo castigo que obtendrán esas ciudades que vimos hace 8 días, que Corazín, Betsaida y que Sodoma. Y esto es increíble, hermanos. Esto es una demostración increíble de la misericordia con un pueblo que no había creído en el Señor. Luego de anunciar el juicio y un tremendo juicio peor que el de Sodoma en el infierno, el Señor vuelve a dirigirse a esta multitud incrédula y les dice y les explica que es potestad del Padre revelar unos secretos, pero también les dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Para qué? Para hallar el descanso de la salvación. Y el Señor aquí en estos versículos que vamos a estudiar les dice que tiene la potestad para obrar la salvación de aquellos que deciden correr hacia Él y aceptar su yugo. En estos versículos el Señor demuestra que es grande en misericordia, que es grande en gracia, pero también toca un tema que ha sido causa de debate y es con respecto a cómo Dios obra la salvación. Cómo Dios obra su elección divina, su salvación. Preguntas como: ¿es Dios el actor o el único actor de la salvación del ser humano? ¿O cuál es la responsabilidad del hombre en la salvación? ¿O será que hay alguna relación entre estos dos? Todo este tipo de preguntas y muchos más han sido debatidos por muchos años y en ocasiones han sido respondidas equivocadamente. Y lo que vemos en estos versículos son dos verdades que van de la mano, y es la soberanía divina en la salvación y por otro lado la responsabilidad del hombre en la salvación. Son dos axiomas, como el de la geometría, dos líneas paralelas que viajan en el tiempo y que tal vez en la eternidad vamos a entender y se van a juntar. Pero el problema de no entender esto es que no es de Dios y su palabra, para nada. Y es que estas dos verdades le han causado dolores de cabeza a muchas personas, porque no entienden cómo, si Dios es soberano, el hombre tiene alguna responsabilidad. Y cómo, si el hombre es responsable, entonces Dios puede ser soberano. Al parecer, estas dos verdades se contradicen, ¿cierto? Pero el problema, como les decía, de no entender, no es de Dios y de su palabra. Su palabra es perfecta, su palabra no tiene error, su palabra es suficiente. El problema, ¿sabe de quién es? Suyo y mío. El problema es del ser humano de no querer someternos a estas verdades que se exponen en estos versículos y a través de toda la Escritura. Y como vamos a ver, Jesús considera compatibles la soberanía divina y la responsabilidad humana. Y aunque no podamos llegar a entender en nuestra mente limitada cómo Dios trabaja con estas dos realidades, ni la Biblia explica esa relación, sino que simplemente lo afirma, debemos admitir que ambos son ciertos, ambos son verdades. Y hoy vamos a estudiar la soberanía de Dios en la salvación. Pretendía estudiar los dos temas, pero el jueves dije, no, esto no me da. Entonces, hoy vamos a estudiar la soberanía de Dios y de hoy en 8 vamos a estudiar la responsabilidad humana. Así que sí o sí tiene que venir de hoy en 8. Porque si no se queda con la mitad de la explicación. ¿Listo? Estas dos verdades son claras, hermanos. Dos verdades claras de la Escritura sobre la salvación que tienen el propósito, ¿sabe de qué? De darle toda la gloria a nuestro Señor. Ese es el punto. No que usted entienda, sino el punto es que exaltar a nuestro grandísimo Dios. Bueno, vamos a empezar con el primer y único punto del día de hoy. Y es que la primera verdad en la salvación del hombre es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Versículos 25, 26 y 27. Estos versículos, sobre todo el versículo 25 y 26, describen una oración de Jesús al Padre. El Señor comienza diciendo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, ¿no? Aquí nuestro Señor Jesús está levantando una oración. Y aquí es muy importante entender todo el contexto, porque este versículo dice en aquel tiempo. ¿De cuál tiempo está hablando nuestro Señor Jesús? Bueno,
del mismo tiempo de los versículos anteriores. Muestra en aquel tiempo que lo que el Señor va a decir ahora ocurre en la misma ocasión que hizo sus pronunciamientos de juicio sobre las ciudades que no se arrepintieron. ¿Recuerda los versículos anteriores? Y es bueno, solamente mire el versículo 23 y 24. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y el 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es ese tiempo que el Señor se está refiriendo. Son esas ciudades que no se arrepintieron a pesar de haber visto los milagros del Señor. Y lo primero que hace el Señor Jesús es exaltar al Padre, diciendo: te alabo, Padre, Señor, y esto es muy importante, Señor del cielo y de la tierra. Esa palabra te alabo significa más que dar gracias, o incluso es más que una simple alabanza. La manera como está escrita en el original tiene la idea de reconocer o de confesar la increíble grandeza de nuestro Señor. Luego Jesús le dice Padre, ¿no? Y muestra una relación muy especial, que Dios es su Padre particular y que Él es el especial Hijo de Dios. Y eso obviamente lo va a identificar como Dios mismo. De hecho, más adelante, en el versículo 27, el Señor dice que Dios es mi Padre. Hay una relación totalmente unida, tanto del Hijo como del Padre. Y luego hay esta declaración ahí en este versículo que dice que el Padre es el Señor del cielo y de la tierra. Y este es un título que usted va a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, en donde se declara el poder soberano de nuestro Señor. Muchos salmos hablan que Jehová es Señor de los cielos y de la tierra. Y esto afirma el poder y la autoridad de Dios sobre la creación. Esto, de hecho, sugiere que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas, sobre todo el universo, y que por lo tanto nada, absolutamente nada, está fuera del control del Señor. Como vemos, en esta declaración inicial se hace una inmensa exaltación del poder soberano de Dios sobre el universo entero. La razón es porque a continuación nuestro Señor Jesús va a declarar su soberanía sobre la salvación de los hombres. Mire lo que dice el versículo, cómo continúa. La segunda parte del versículo 25 dice así: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿y qué? Y las revelaste a los niños. ¿Cuáles son las cosas que el Padre escondió a algunos y reveló a otros? Bueno, como estábamos hablando, según el contexto, estas cosas se refieren a los acontecimientos de los versículos anteriores con respecto a la verdad de que todos sus milagros indicaban que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo. Son esas cosas a las que el Señor está haciendo referencia. Y esto, de hecho, es reafirmado en el versículo porque dice, y las revelaste. En el versículo 25 y en el versículo 27 el Señor utiliza esta palabra. Y esta palabra es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor dice, revelaste, estaba mostrando que las cosas que escondió el Padre se las reveló ¿a quién? A los niños. Y el versículo 27, si usted ve rápidamente ahí, aclara que el conocimiento que el Hijo tiene del Padre es lo que decide revelar a quien Él quiera. Ahí dice en el versículo 27, ni el Padre al final conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y cuál es esa revelación? Esa revelación que da el Hijo del Padre es ¿para qué? Para salvación. Salvación, porque Dios solo se los revela ¿a quiénes? A los niños, a los infantes. Por tanto, ¿qué es lo que nos está mostrando esto acá? Y ya vamos a seguir desenmarañando esta telaraña. El Padre tiene la facultad soberana ¿de qué? De esconder su conocimiento a los sabios, pero también tiene la autoridad soberana ¿de qué? De revelárselo a los niños, a los niños. Él puede evitar, nuestro Dios puede evitar que algo sea visto, que es lo que significa ocultar, o puede exponer algo que hasta un momento no había sido visible, que es lo que significa revelar. Ahora, ¿quiénes son los sabios y los entendidos? ¿Quiénes son estos a quienes el Señor les oculta su conocimiento para revelación? Bueno,
A quienes Dios da su conocimiento, o más bien a quienes no da su conocimiento y el de su Hijo, son aquellos que son sabios a sus propios ojos, como muchas veces Proverbios nos dice, ¿no? Son los sabios entendidos de este mundo. Son aquellos que, como decía Pablo, profesan ser sabios, pero realmente son ¿qué? Necios, son necios. ¿Quiénes son ellos en todo el contexto? Los habitantes de Corazín, de Betsaida y de Cafarnaúm, ¿cierto? Que no quisieron admitir que ese Jesús, el que estaba haciendo milagros, era el Hijo de Dios. Ellos fueron los que vieron los increíbles milagros de Jesús y aún así los rechazaron, porque no se adecuaba al tipo de Mesías que tenían, porque no se adecuaba a sus perspectivas teológicas, digámoslo de alguna manera. Esos son los sabios y los entendidos, que a pesar del testimonio del Evangelio, ellos deciden rechazar a Cristo. Los sabios entendidos es lo contrario de los niños, a quienes el Señor decidió que revelar su conocimiento. Y la razón de por qué el Hijo revela al Padre a los niños es que así como un niño depende de alguien adulto, el niño espiritual no tiene la capacidad en sí mismo para comprender la verdad y se apoya humildemente en otros para que le enseñen. Estos niños en todo el Nuevo Testamento son los creyentes, son los discípulos que han aceptado seguir al Señor Jesús y que usualmente el Señor los llama pequeños. Y esto significa que Dios revela su verdad solo a aquellos que son ¿qué? Humildes como niños. No aquellos a quienes en su orgullo y en su autosuficiencia sienten que no necesitan al Salvador. Dicho de otro modo, los niños son aquellos que conociendo sus debilidades y su necesidad de Dios, comprenden que no pueden ser salvos por sus propios esfuerzos. Mientras que los sabios y los entendidos son los que debido a su sabiduría, debido a su intelecto, debido a su orgullo, creen que tienen poca necesidad del Señor y que por lo tanto piensan que pueden salvarse a sí mismos. Esos son los sabios. Mire un versículo, mire 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagine un cofre lleno de riquezas invaluables, en donde solo se puede abrir al descubrir la clave secreta, la llave secreta. Alrededor del cofre se encuentra un grupo de eruditos, de profesores y expertos. Cada uno trae sus herramientas, trae su conocimiento, su ingenio para abrir ese cofre que está lleno de tesoros. Pero a pesar de su esfuerzo, el cofre permanece cerrado. Y cerca de allí hay un niño pequeño. Y ese niño pequeño es el único que se da cuenta de una nota que dice: pide y se te abrirá. Pide y se te abrirá. El niño le dice eso a los sabios. Le dice: ¡hey! Solo hay que pedir y el cofre se abre. Pero estos sabios voltean a mirar al niño y le dicen: es demasiado sencillo. Ahí debe haber una trampa. Eso no es así como usted lo está diciendo. No, y lo hacen a un lado. Y el niño, cansado de insistirle y de insistir a los sabios que la nota dice: pide y se te abrirá, se arrodilla, pide humildemente y el cofre se abre de inmediato, revelando el tesoro. Los eruditos representan a los sabios y entendidos que confían en su propio intelecto y en su autosuficiencia y se pierden la simplicidad de la invitación de Dios debido a su orgullo. El niño simboliza a aquellos que son humildes, dependientes y confiados como los niños pequeños en la fe. Y el tesoro representa la verdad de cómo entrar al reino de Dios. Verdad que se da libremente solo por gracia a quienes se acercan con humildad. Hermanos, este primer versículo es una alabanza al Padre por su misteriosa pero sabia soberanía en que tanto esconde
como revela el misterio de la salvación a algunos. Y esto continúa, obviamente, ahí en el versículo 26. Mire lo que dice este versículo y es la manera como el Señor concluye esta pequeña oración. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Te agradó. Esta exaltación del conocimiento soberano del Padre se reafirma en este versículo. Esa palabra agradó significa también que al Padre le complació, complacencia. Significa también voluntad o significa también decreto. Y lo que está diciendo Jesús aquí es muy importante, porque lo que nos está diciendo es que la soberanía de revelar ese conocimiento o de ocultarlo depende de ¿qué? Del agrado de Él. Depende de su complacencia, depende de su voluntad, depende de su decreto. En otras palabras, fue la voluntad de Dios ocultar los grandes misterios de la salvación a los sabios y eruditos y revelar esas verdades espirituales a quienes acuden a Él como niños pequeños. Y Jesús lo que está diciendo aquí es que el Señor planeó así las cosas, ¿cierto? Señor, así te agradó. Fue su buena voluntad que los humildes encontraran el camino y que los inteligentes, si lo encontraran, sería de la misma manera que los humildes. Tendrían que humillarse y buscar al Señor. Y algo muy importante para notar en este versículo 26, muy importante, es que Jesús, Él no hace ningún esfuerzo para justificar las acciones de Dios hacia los pecadores. No. Él no explica por qué el Señor esconde o revela la verdad a algunos y a otros no. No. Él no lo explica. De hecho, la Biblia nunca lo explica. Él sencillamente, ¿qué? Lo manifiesta. Esto es así. Y de hecho, tampoco Jesús permite alguna sospecha de que la conducta del Padre sea injusta. No. Tampoco. El Señor celebra las acciones de Dios alabándolo y diciendo, sí, así te agradó. Así te agradó. Esta es tu voluntad. Y por eso el Señor Jesús, ¿qué hace? Exalta a Dios. Y el Señor luego en el versículo 27 pasa de una oración de alabanza a dirigirse a los discípulos y a las multitudes en el versículo 27 para ratificar la soberanía divina de la salvación. El versículo 27, mire ahí, comienza, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y esto se refiere particularmente a que el Padre le concedió la autoridad a Jesús de todas las cosas, de todos los asuntos que pertenecen a la revelación de la salvación. Eso es lo que significa, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No esas cosas que anunciaba en el versículo 25, que Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Aquí está diciendo, todas estas cosas me pertenecen a mí como su Hijo. Aquí de hecho se identifica a Jesús como el agente de la revelación, ya que solamente mediante lo que Jesús dice y lo que hace, una persona puede tener una relación con Dios. No es a través de nada más. Y por eso el resto del versículo 27 dice ahí, y mire su Biblia, dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí se nos muestra, en primer lugar, que existe una relación, como ya lo mencionamos, muy especial entre el Hijo y el Padre. Una relación de conocimiento mutuo que tiene un carácter único. Una increíble relación entre el Padre eterno con el Hijo eterno que siempre ha existido. Pero lo segundo que nos muestra, y el énfasis del versículo, es que Cristo es el revelador del Padre. Cristo es quien nos muestra a Dios. Esa frase, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, muestra que solo Cristo es la manifestación visible de Dios. Solamente Él. Mire, vámonos a Juan, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice capítulo 1 de Juan, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? Conocer. Dios se nos revela por medio de Jesucristo. Y la idea principal aquí en Mateo es que Dios ha compartido su autoridad y su sabiduría con su único Hijo. Y solo Jesús puede revelar al Padre. Recordemos lo que dice Juan 14:6. Que Cristo es ¿qué? El único camino, la única verdad y la única vida ¿a qué? Al Padre. No hay más. El Señor no dice yo soy uno de los caminos, una de las verdades, una de las vidas,
como hoy día se pretende decir. No, nuestro Señor Jesús es ¿qué? El único camino al Padre. No hay absolutamente nada más, es una verdad clara en la palabra de Dios. Y esta revelación dada al Hijo no es para todos. No es para todos. Mire lo que dice al final de Mateo capítulo 11, versículo 27. Mire lo que dice ahí. Sino aquel a quien el Hijo ¿qué? Lo quiera revelar. Junto con la frase anterior, esto significa que nadie conoce al Padre si el Hijo no decide revelarlo. ¿Cierto? Eso es lo que dice ahí. De hecho, si usted tiene la traducción de la Biblia de las Américas, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Los únicos que pueden conocer verdaderamente a Dios como Padre son aquellos a quienes Jesús les revela esta verdad espiritual, que de otro modo estaría oculta para ellos. El Hijo, mediante su gracia, tiene la potestad de dar el conocimiento para salvación a los que el Padre ya ha elegido soberanamente para que lo conozcan. Tanto el Padre como el Hijo trabajan de manera armoniosa y de manera conjunta y soberana para manifestar la salvación de sus escogidos. Hermanos, el resumen de estos 3 versículos es muy simple. Dios es soberano y obra la salvación como quiere. Y por eso Jesús comienza alabando al Señor en esta sección y comienza alabando su elección en la salvación, aunque esto no es motivo de alabanza para muchas personas. Puede que algunos creen que está mal o que de hecho es injusto que Dios oculte la salvación a algunos y la revele a otros. Pero el Señor no está diciendo que Dios imposibilita la comprensión de los sabios y de los entendidos de este mundo, no. Dios no excluye de su reino a las personas inteligentes, sino a quienes confían en su propia inteligencia para la salvación. El apóstol Pablo, recordemos que era un erudito, pero no abandonó esa brillantez para convertirse al cristianismo. Sin embargo, dejó de confiar en esa formación para comprender las cosas de Dios o para llegar a la salvación. Ninguna comprensión humana puede comprender las verdades salvadoras de Dios. Usted no puede llegar al Señor por su propio intelecto. De hecho, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. ¿No era eso lo que usted pensaba antes de llegar a los pies del Señor? Eso es locura. Eso no es verdad. ¿Un infierno eterno? ¿Un cielo eterno? ¿El pecado? Eso no es cierto. Eso es locura a mis oídos. Y eso no es comprobable científicamente. ¿Y sabe usted por qué lo pensaba de esa manera? ¿Y por qué ahora está aquí sentado con una Biblia abierta? Porque Dios tuvo que revelarle algo. Porque, como dice acá, para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ninguna comprensión humana puede comprender las verdades salvadoras de Dios. Por eso, Dios ha dispuesto que todos tengan que acercarse a Él de la misma manera, por fe como lo hace un niño pequeño. Un niño depende completamente de otros para todo lo que necesita. No tiene recursos propios a los que acudir. Y a esos bebés espirituales, aquellos que reconocen su absoluta incapacidad para salvarse a sí mismo, Dios revela las verdades del reino. Como se ve en el Sermón del Monte, ¿recuerda Mateo 5:3? ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. De aquellos que no tienen absolutamente nada, de aquellos que se sienten unos mendigos, que solamente pueden clamar por un poco de pan al Padre Celestial. Bueno, son esos mismos niños, los pobres en espíritu, los que confiesan humildemente su dependencia del Padre y del Hijo, reciben esa invitación clara e irrevocable para la salvación. ¿Usted sabe cómo va a conocer a Dios? Lo va a conocer solamente por revelación de Él. Solamente por revelación de Él. Nadie, absolutamente nadie,
Ni siquiera el más sincero religioso, el mejor filósofo o la persona más intelectual ha obtenido la verdadera salvación a menos que Dios no se le revele a esa persona soberanamente. Mire, las personas no se salvan por ósmosis. Las personas no se salvan por casualidad. Las personas no se salvan por investigación, no se salvan por intuición. Las personas no se salvan por haber nacido en una familia cristiana. No, pudiste tener los mejores padres, los de mayor testimonio, pero no te salvas por pertenecer a una familia cristiana. No. Se salvan cuando Dios soberanamente las elige, las llama, se les revela y las redime. Esa es la manera que nos dice la palabra. Mire estos versículos. 3 versículos que quiero ir rápidamente, que son muy claros. Juan capítulo 15, versículo 16. Escuche bien. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y luego dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Seguramente los discípulos, que son a los que les estaba hablando, pensaron, nosotros elegimos a Cristo. El Señor los pone en su lugar y les dice, yo os elegí a vosotros. Mire lo que dice ahora 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 14. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Mire lo que dice ahí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Escuche bien, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que fue Dios quien escogió, que fue Dios quien llamó, ¿cierto? ¿O me equivoco? No, eso fue. Y miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 5. Santiago, capítulo 2, versículo 5, dice así. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Quién es el que elige? ¿Quién es el que escoge a los pobres? ¿Quién? Y no a los pobres materialmente hablando, sino a los pobres en espíritu. Dios dice acá, ¿no ha elegido Dios a los pobres? Mire, en la elección de Dios, Él escoge libre y soberanamente. Escoge libre y soberanamente desde la eternidad pasada y sobre la base de nada en ellos mismos, no, sino exclusivamente por la voluntad de Dios. Los escoge para ser salvos del pecado y de la condenación y para llevarlos al cielo eterno. Uno de los pasajes más importantes para hablar de esta salvación soberana de Dios, de esta elección divina, es Efesios, y vaya conmigo allá, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Que fue nuestra lectura bíblica del día de hoy. Efesios 1, 4 al 5 dice así, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad, de su voluntad. Esto es otro de los versículos que más se dice y de hecho más se malinterpreta y a veces a algunos les da rabia con esta palabrita llamada predestinación. De hecho conocí a una persona que tachaba la palabra en la Biblia. Miren, esta palabra predestinación es otro término que se utiliza para referirse a la elección soberana de Dios para salvación. La elección de ciertos individuos por parte de Dios no se efectúa en base a lo que hayan hecho, ni en una virtud, ni siquiera en un mérito que tengan, sino exclusivamente, como dice acá, versículo 5, por el puro afecto de la soberana voluntad de Dios. Con bastante frecuencia, las personas aceptan la elección de Dios, pero ¿sabe cómo la aceptan? Con condiciones. Con condiciones. Y empiezan a tratar de, como de hallarle la comba al palo, ¿cierto? De mirar a ver, bueno, esto no es tan cierto.
porque yo creo que yo puedo hacer algo, porque yo soy bueno. Después de todo, yo soy bueno, ¿cierto? Entonces creen que sí, Dios elige, pero en base a que yo soy una buena persona. O sea, no es una elección incondicional de Dios, piensan ellos, sino es una elección condicional. Creen que Dios elige a algunos para que sean salvos, pero luego dice que Dios hace esto, ¿sabe cómo? Mirándose al futuro y viendo quién creería en Cristo y quién no. Ellos piensan de esa manera y se basan en un pasaje principalmente que habla sobre el previo conocimiento de Dios. Eso está en Romanos, vamos a ir, capítulo 8, versículo 29. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Mire lo que dice esta porción de la Escritura. Dice así, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se piensa de este versículo? Y también uno en 1 de Pedro capítulo 1. Dice que eso que está diciendo aquí Pablo, de los que antes conoció, significa que Dios desde la eternidad pasada vio que algunos iban a creer en Él y que por eso ¿qué? Entonces los eligió para salvación. Pero malinterpretan la manera, en primer lugar, de cómo aquí el apóstol Pablo está utilizando la palabra conoció. Conoció aquí no significa haberse dado cuenta o haber recibido alguna información de que algunas personas iban a creer en Cristo. O sea, lo que antes conoció no significa un previo conocimiento de algunos acontecimientos. La palabra conoció, como vemos en muchas partes de la Biblia, significa tener una relación íntima con otra persona, ¿cierto? Y esta palabra indica que Dios desde antes, como dice el texto, desde antes de la fundación del mundo, conoció a algunos en un sentido que decidió tener una relación íntima, personal y salvadora. La frase a los que antes conoció también podría decirse a los que antes amó. A los que antes amó. Y es que, póngase a pensar usted por un momento en esto. Si Dios hubiera basado su elección en el conocimiento previo o en la decisión previa de las personas, si Dios hubiera dicho, uy, yo creo que Juanpa va a creer, o si Dios hubiera visto el futuro de Juanpa, ¿qué hubiera visto? Que no iba a creer en él. Ese es el punto y por eso ahí negamos el previo conocimiento de Dios para salvación. No, mire, si Dios hubiera basado su elección en el conocimiento previo de las personas, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Porque ¿sabe qué es lo que Dios hubiera visto? Que no hubiera nadie que quisiera ir a Dios y quisiera seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor miró. Mire lo que dice Romanos 3, del 10 al 18. Miren, como está escrito, escuche bien. No hay justo ni aun qué. Muy bien. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Quiénes se desviaron? Todos se desviaron. Aún las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe cómo lo vio a usted Dios sin Cristo? Condenado. Así es como el Señor te ve. Así es como el Señor te ve. Sin Cristo, condenado. Así que no es el previo conocimiento de Dios. Nadie quiso por sí mismo buscar a Dios. No hay que ahí ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y hermanos, cuando se estudia la razón por la cual Dios salva, encontramos que las Escrituras nunca, pero nunca ponen el énfasis en el ser humano, sino lo ponen ¿quién? En Dios que salva. De hecho, vamos a Romanos, capítulo 9, versículos del 11 al 18. Dice Romanos capítulo 9, del 11 al 18.
Y aquí Pablo está discutiendo este debate. Dice, y está hablando de Jacob y Esaú, los gemelos. Dicen, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice, Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, duro, ¿no? Durísimo. Durísimo. Mire, aquí se describe cómo la elección de Dios es anterior a Jacob y Esaú. ¿Cierto? Él está diciendo, y eso es lo que está. Pablo trae este ejemplo para mostrar cuál es la elección de Dios, precisamente para descartar el mérito propio como razón de la decisión. En el momento de la elección de Dios, ni Jacob ni Esaú habían hecho algo bueno, ¿cierto? No, porque ahí claramente dice que los escogió desde antes. Ellos no habían hecho ni nada bueno ni nada malo. Más bien, Dios escogió a Jacob por encima de Esaú, como dice el versículo 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, ¿cierto? Y vuelve a basar la elección de Dios ¿en qué? En su voluntad soberana, en su voluntad soberana. Y esto describe además otro aspecto importante de la elección, y es el momento en que Dios eligió. ¿Cuándo eligió Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda? Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Fue antes de la fundación del mundo. Y la finalidad de Pablo, tanto en Efesios como en Romanos, de explicar el momento de la elección, es descartar algo que para nosotros es muy importante. Es descartar su mérito personal. No hay nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer, absolutamente nada. Ninguna circunstancia temporal, ninguna característica personal influyó la elección del Padre. Porque eso fue un decreto pronunciado desde antes del tiempo. Y esto, a algunos nos puede parecer como que, ahí algo no me suena. Y esto a muchos de nosotros nos ha parecido en algún momento de nuestras vidas, pero esto es ¿qué? Muy bien, ¿cierto? Y Pablo, o más bien el Espíritu Santo, sabía eso. Pablo reconoce que esta verdad confronta su orgullo, confronta el mío. Pablo lo sabe y la respuesta la da en el versículo 14 de Romanos 9. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Claro, porque Pablo, o más bien el Espíritu Santo, sabía que eso era lo primero que nosotros íbamos a pensar. Esto es injusto. ¿Y qué es lo que dice Pablo? De ninguna manera. No podemos decir que Dios es injusto, ni siquiera pensarlo en primer lugar, porque la Biblia declara que Dios es justo. Punto. Se acabó la discusión. Se debería acabar la discusión. Pero en segundo lugar, le voy a explicar por qué usted no puede decir que Dios es injusto. Porque la elección depende es de quien Dios tiene misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es dar a alguien algo que no merece. Eso es misericordia. Dar a alguien algo que no merece. Y la elección depende de quien Dios tiene misericordia. Pablo dice que Dios tiene misericordia ¿de quién? De quien quiere. Mire que versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. La elección depende de quien Dios tiene misericordia. Y en tercer lugar, Dios no es injusto, porque ¿sabe qué es lo que sería justo? ¿Quiere que se lo diga? Que todos los seres humanos fuéramos condenados.
Vaya conmigo a Romanos 3:23. ¿Recuerda Romanos 3:10 al 18? No hay ni uno justo. No hay ni uno justo. Y por esa razón, porque no hay ni uno justo, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, ¿de quién? De Dios. Mire, deberíamos recordar que sería perfectamente justo que Dios no salvara a nadie. Sería perfectamente justo no salvar a ninguno de los que pecaron y se rebelaron contra Dios. Que Dios elija ser misericordioso con algunos no es injusto con los demás, porque nadie merece nada de Dios. Y por lo tanto, nadie puede tener motivos para objetar si no recibe nada de Dios. Imagine un hombre repartiendo dinero al azar. Imagine que un gran empresario se hospede aquí en el Hotel Cosmos 100 y se haya levantado un domingo por la mañana y quiera ser muy generoso y ve que hay una iglesia y ve y se acerca aquí y hay 70 personas y decide repartir 10 millones de pesos a cada uno. No, perdón, a 5 personas nomás. Y se para y dice, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Y se va. ¿Se molestaría el resto de personas que no recibieron dinero? Probablemente sí. ¿Tienen derecho a estarlo? Ninguno. ¿Por qué? Porque el hombre decidió repartir ese dinero porque quiso. Él simplemente decidió ser generoso con algunos y esa fue su soberana decisión. ¿Entiende? No se puede acusar a Dios de injusticia, ya que todos, absolutamente todos, son culpables. Y Él no está obligado a mostrar gracia para con nadie. La doctrina de la salvación soberana de Dios nos dice que somos cristianos porque Dios en la eternidad pasada decidió escogerme. No hay absolutamente ninguna razón o ninguna otra razón para eso. Fue solamente el propósito soberano de Dios. Me acuerdo que fue hace más o menos unos 12 o 13 años. Tengo 13 de casados, fue como hace 15 años, sí, hace como 15 años. El tiempo pasa rápido. Que alguien me explicaba esta verdad. Y yo, al principio, no la quería aceptar más que entender. No la quería aceptar, porque yo decía, es injusto. Y yo decía, y me llevaba, iba a Romanos capítulo 9. ¿Acusaremos a Dios de injusticia? De ninguna manera, nunca. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es injusto. Hasta que por pura misericordia y gracia del Señor, ya mi pregunta no fue ¿por qué? Sino porque yo, Señor, tienes misericordia de mí. Porque yo, Señor, si soy peor que los demás. Porque yo, Señor, no me lo merezco. No me lo merezco. Hermanos, la salvación soberana de Dios pone en su lugar al hombre pecador y le da toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Pensar de esta manera nos ayuda a ser humildes. Nos ayuda a ser humildes delante de nuestro Señor. ¿Sabe qué hace el humilde? El humilde abraza la elección soberana de Dios. El humilde no se queda en la discusión ni en la creencia intelectual, sino en la preciosa verdad de la elección y de la gracia soberana, y que la gracia soberana produce ese amor radical y un deseo de servir a Dios. No permite, o más bien nos permite darnos cuenta que no tenemos ningún derecho a la gracia divina. No. Nuestra salvación se debe solo y totalmente a la gracia de Dios. Y nuestra única y apropiada respuesta, como Jesús sabe cuál es, te alabo, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. ¿Quién soy yo para cuestionar tus caminos? Nadie.
Para terminar, quiero leerles un escrito que alguien hizo sobre la elección divina en su vida. Dice así: antes que nada, estoy agradecido por la gracia inescrutable de Dios al elegirme. No he hecho nada para merecer esto y continuamente me maravillo de la bondad de mi Padre hacia mí. La razón por la cual estoy agradecido por haber sido elegido es porque sé para qué me han elegido. Elegido para proclamar las excelencias de Dios. Elegido para ser eternamente satisfecho en Dios por medio de Jesús. Elegido para vivir en la luz y no en la oscuridad. Y elegido para probar y ver que Dios es bueno. Gracias a Dios y alabamos al Señor por su soberana elección sobre aquellos que han creído. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por tu misericordia con nosotros, Señor, con aquellos que has decidido revelar estas verdades para salvación, Señor. Padre, te damos gracias porque no somos, como dice tu palabra, no somos los mejores, Señor, en este mundo. Antes diríamos que somos todo lo contrario. Pero en tu misericordia, Señor, y por medio de tu gracia, has decidido salvarnos, Señor. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a aceptar esta preciosa verdad que nuestra humanidad, en nuestro intelecto caído, Señor, no queremos aceptar, porque queremos siempre, Señor, tener el mérito de algo, porque nos creemos tal vez buenos, porque creemos que podemos llegar a ti por nuestras propias obras y méritos. Pero, Señor, aquí nos damos cuenta que si no es por tu gracia, nosotros nunca te hubiéramos elegido a ti. Señor, ayúdanos a entender esto, Señor. Y más que entender, aceptarlo, porque nunca podremos comprender lo increíble, lo maravilloso, lo majestuoso que es tu manera de obrar en nuestras vidas y en las vidas de este universo, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta clara verdad, que tú obras soberanamente la salvación, que tú llamas, que tú escoges, que tú traes, que tú utilizas tu gracia soberana e irresistible para llevarnos hacia ti, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es muy clara, Señor. Y yo te pido que podamos aceptarla, Señor. Por favor, perdónanos si en algún momento te hemos acusado o hemos pensado que tú eres injusto, Señor. Tú nunca eres injusto. Si algo tú eres, es justo, Señor. Si algo vemos, Señor, es que tú eres justo y ejercerás justicia siempre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú no ejerciste tu juicio sobre nosotros, sino que la justicia fue satisfecha en Cristo, Señor. Porque alguien tenía que pagar por nosotros. Y ese alguien era nuestro precioso Salvador. Señor, ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a entender que eres tú, mi Señor Jesús, y solamente tú, mi Cristo, quien pagó el precio de nuestros pecados. Señor, yo te pido que si alguien aquí no es creyente, Señor, a pesar de haber escuchado tu evangelio, Señor, tú en tu misericordia, Señor, te le reveles y le muestres la salvación, Señor. Que él pueda llegar a tus pies y arrepentirse como un niño, Dios. Entender que su vida depende de ti. Entender que sin ti, que sin el Padre Celestial, está perdido en esta tierra y eternamente, Señor. Yo te pido por eso, Señor, que no seamos oídos sordos, sino que seamos como niños humildes. Y como nos enseñarás, Señor, en tu palabra, que todos los que estamos aquí podamos correr hacia ti, Señor, y aceptar esa invitación que tú nos das de venir a ti, Señor, y cargar tu yugo, Dios. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.